aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya. Cuando se gozan, hermano, en la casa del Señor, verdaderamente sabemos que el Señor está en este lugar, amén. Él está buscando, hermano, ahí donde usted está, en su lugar, hermano, buscando un corazón abierto, hermano. Un corazón que quiera conocer más de Él, amén. Que quiera, hermano, conocerlo a Él más. Él está buscando, hermano, ahí donde usted está. Aleluya. Le voy a pedir, hermano, sin más tardanza, que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Daniel, su capítulo 3. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermano, primeramente porque Él nos da la vida, amén. Porque Él nos da un día más de vida, amén. Nos despertó Él en esta mañana, nos dio aliento de vida y nos permitió estar aquí en su casa una vez más. Yo agradezco este privilegio, hermano. Lo digo siempre, que yo sé que no soy digna de este lugar. Todo es, hermano, por la misericordia del Señor, porque su gracia, hermano, se ha extendido para con nosotros, amén. Así que, hermano, nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, amén. Y le agradezco al Ministerio de Damas. Quiero decirle, hermano, que el Ministerio de Damas es un ministerio que yo aprecio mucho. Aprecio mucho a mis hermanas y disfruto mucho estar con ellas. Y he visto, hermano, el trabajo de cada una de ellas en los diferentes años, ¿verdad?, que he estado con ellas. He visto su esfuerzo, su trabajo, su empeño. Yo sé que no lo hacen, hermano, por agradar a alguien. Yo sé que lo hacen para honrar al Señor. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestras hermanas y al ministerio que va a entrar el siguiente año. Amén, si Dios nos permite. Aleluya. Vamos a leer, hermano, el libro de Daniel, en el capítulo 3. Vamos a leer los versos del 14 al 18. Si usted no tiene Biblia, hermano, mis hermanos sugieres le pueden prestar una Biblia. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Daniel capítulo 3, versos 14 al 18. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Diga conmigo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque nos permite, Señor, una vez más estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Dios mío. Es nuestro deseo, Señor, escuchar tu voz, mi Dios, escuchar el poderoso mensaje, Dios mío, que tú tienes para nosotros en esta hora. Disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, de todo aquello que estorbe dentro de nosotros, Señor. Que sean quitadas las vendas de nuestros ojos, Señor. Que tú limpies, Señor, nuestro corazón de todo pecado, de todo aquello, Señor, que no te agrada. Y que solamente tu presencia, Señor, reine en nuestros corazones y podamos, Señor, prestar atención al consejo sabio de tu palabra, Señor, en esta hora. Toda la gloria, Señor, y toda la honra te lo damos a ti, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Aleluya. Vemos, hermanos, en la palabra del Señor una de las historias, ¿verdad?, que conocemos todos. El pueblo de Israel, hermanos, en ese
Dice la palabra del Señor, nos narra que era uno de los momentos más difíciles que el pueblo de Israel estaba pasando. Usted sabe, hermano, que ellos en ese tiempo fueron llevados cautivos a Babilonia. El reino de Babilonia, hermano, en los tiempos del rey Nabucodonosor, había estado siendo uno de los más poderosos y de los más ricos. Bajo el reino de Nabucodonosor, hermano, dice la historia secular que Babilonia se había enriquecido en gran manera, porque habían conquistado muchos reinos y muchas naciones. Y ellos tomaban de aquellas naciones todo lo mejor que tenían para enriquecer a Babilonia. Y uno de los pueblos, hermanos, que llevaron cautivos fue el pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en los libros de los profetas que muchas veces, ¿verdad?, el Señor le habló a su pueblo y les advirtió que ellos iban a ser llevados cautivos a un pueblo extranjero por causa del pecado de Israel. Israel, hermanos, se había desviado del camino del Señor y había olvidado los mandamientos de Dios. Uno de los pecados, ¿verdad?, mayores que el pueblo había cometido era la idolatría, porque se habían desviado tras dioses ajenos. Entonces, hermano, el Señor envía a sus profetas una y otra vez para advertirle al pueblo de Israel que dejara esos malos caminos y que volviera al camino del Señor, porque el Señor amaba a su pueblo. Y el Señor sabía, hermanos, cuáles eran las consecuencias para Israel de todas las cosas que estaban haciendo en contra del Señor. Uno de sus profetas, hermanos, fue el profeta Jeremías. Y nosotros podemos leer en el libro de Jeremías, en su capítulo 5, en el verso 15, una profecía, ¿verdad?, que el profeta Jeremías, ¿verdad?, habló de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y les dice en el verso 15 del capítulo 5 de Jeremías: he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren: ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Esta fue una ocasión, hermanos, en la que el pueblo de Israel fue advertido por Dios a través de los profetas, pero dice la palabra de Dios que Israel no se arrepintió de su pecado. Y la palabra, hermanos, que Dios dio contra el pueblo de Israel se cumplió. El reino de Babilonia invadió Judá, ¿verdad?, destruyó el templo en Jerusalén y se llevó, hermanos, lo mejor que tenía el pueblo de Israel para enriquecerse más Babilonia. Y no solamente eso, hermanos, sino que también llevó cautiva a mucha gente. Gente que quizás el rey pensaba que le iba a ser útil en su reino para hacerlo más poderoso. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que entre estos que fueron llevados cautivos a Babilonia estaban Ananías, Misael y Azarías, y también Daniel. Si nosotros leemos, hermanos, el libro de Daniel completo, nosotros podemos ver cómo eran estos jóvenes. Eran unos jóvenes, hermanos, que destacaban entre el pueblo que había sido llevado cautivo. Unos jóvenes, que amaban al Señor y que, a pesar, hermanos, de estar en un lugar extranjero, ellos seguían amando a Dios. Porque podemos, hermanos, imaginar la situación en la que ellos se encontraban. Imagínense, hermano, un pueblo que estaba ya en su tierra, ¿verdad?, instalados en la tierra que Dios les había dado, y ser tomados por un pueblo extranjero, por un pueblo pagano.
y ser llevados, hermanos, a otro lugar donde ellos no conocían, donde las costumbres eran diferentes, donde, hermanos, se adoraban a otros dioses y donde la lengua era otra. Era una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Sin embargo, hermano, fue todo por consecuencia del mismo pecado del pueblo. Pero estos jóvenes, hermano, a pesar de estar en ese lugar y en esas situaciones, ellos, hermano, refleja la palabra que ellos seguían con firmeza las leyes de Dios, que ellos, hermanos, podían reflejar que Dios vivía en ellos. Amén. Los nombres de estos jóvenes, hermano, Ananías, Misael y Azarías. Ananías significa Jehová es piadoso, Jehová es misericordioso, el que perdona. Misael, hermano, significa quién es lo que Dios es, o quién es quien Dios es. También significa enviado por Dios. Y Azarías, hermanos, significa Jehová ha ayudado. Entonces, hermanos, cuando estos jóvenes, ¿verdad?, llegan al palacio, dice la palabra de Dios que el jefe de los eunucos les cambió el nombre por nombre de sus dioses, nombres babilónicos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos, hermanos, a pesar de que les cambiaron el nombre y a pesar de que ellos, hermanos, a su alrededor no veían más que pecado, una influencia, hermano, muy, muy grande de querer llevar, hermano, a cabo las costumbres que ellos llegaban a hacer, los babilónicos. Ellos, hermanos, no siguieron la corriente de esa nación, no siguieron las costumbres de lo que ellos hacían. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos, por la gracia del Señor, llegaron a servir en el reino, en el palacio del rey Nabucodonosor. Dios, hermano, les había dado sabiduría a ellos para poder entender, hermano, las lenguas de ellos y para poder resolver muchos asuntos del reino. Dentro, hermano, del reino de Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que había muchas autoridades, gobernadores, magistrados, gente sabia. Pero ellos, hermano, en ellos había algo especial, era la presencia del Señor. La sabiduría, hermano, que esta gente tenía era humana sabiduría, como dice la palabra. Pero lo que ellos tenían era algo especial de parte de Dios. Y Dios los puso en gracia, hermanos, y ellos llegaron a estar delante del rey. Entonces, hermano, si leemos desde el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 1, que es ahí, hermano, donde se narra la historia de lo que pasa en ese momento. Dice en el versículo 1, hermano, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y de anchura era de 6 codos, algo más o menos de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Y este rey, hermano, con tal de que él pudiera asegurar la atención, la adoración del pueblo hacia él, hizo esta estatua. Y él, hermano, quería que todo el mundo adorara a esa estatua. Entonces él manda a traer, dice en el verso 2, que él manda a traer a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, la gente más importante, la gente de autoridad. Y usted y yo sabemos que entre esa gente estaban Ananías, Misael y Azarías. Y en el verso, hermanos, en el verso 4, dice la palabra de Dios que el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era, hermano, la orden del rey. Una orden, hermano, que todos tenían que hacer, porque él era el rey de Babilonia. Que al escuchar los instrumentos de música, todos tenían que postrarse. Y no solamente postrarse, sino que también tenían que adorar. Si buscamos, hermano, estas dos palabras, postrarse y adorar, específicamente,
externo, de una posición física. Significa, hermano, que esta palabra de postrarse, simplemente habla de una posición del cuerpo. Entonces, la primera cosa que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo era que la gente tenía que postrarse físicamente, que doblar sus rodillas. Pero después dice que él también pedía adorar a esa estatua. Esta palabra, hermanos, en este versículo viene de la palabra en hebrea shachar y de la palabra griega proskuneo. Estas dos palabras, hermanos, significan adorar, también significan postrarse, bajarse, inclinarse. En esta palabra, hermano, el significado no es solamente hincarse físicamente, sino es el acto de inclinarse en homenaje y reconocimiento a una autoridad. Es algo, hermano, que va más allá de algo que se pueda hacer físicamente, sino que habla de un acto del corazón. Entonces, lo que el rey quería, hermano, no era algo que solamente sea externo a la gente, sino que él realmente quería que con todo el corazón se adorara a esa estatua. Entonces, hermano, cuando sigue adelante la palabra de Dios, que cuando empezaba, ¿verdad?, los instrumentos de música, todos, hermanos, los que estaban ahí doblaban sus rodillas, excepto por 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que hubieron unos hombres, ¿verdad? Si leemos en el verso 12 de Daniel 3, dice: llegaron, ¿verdad?, unos caldeos ante la presencia del rey y le dijeron: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hermanos, por envidia o por lo que sea, hermanos, se levantaron contra estos jóvenes. Porque ellos podían ver, hermano, que ellos realmente no estaban adorando la estatua. Y que tampoco, hermano, en ocasiones pasadas, ellos tampoco adoraban a los dioses de esa nación. Entonces ellos maliciosamente fueron con el rey, ¿verdad? Y los acusaron. Ellos, hermano, podían ver claramente que estos 3 jóvenes llevaban una vida diferente. Muchos, hermanos, del pueblo de Israel que fue llevada cautiva a Babilonia empezó a seguir las costumbres de esa nación. Se olvidaron más de Dios. Si tenían dioses ajenos, hermanos, cuando estaban en Judá, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, hermano, ellos se desviaron hacia más. Se confundían entre ese pueblo. Pero Ananías, Misael y Azarías, hermano, ellos no adoraban a esos dioses. Y aquellos hermanos que los acusaron, ellos se dieron cuenta que esos jóvenes eran diferentes. Que esos jóvenes no hacían lo que ellos estaban haciendo. Que ellos no seguían las costumbres. Que cuando ellos era el momento de adorar a sus dioses o cuando ellos se inclinaban ante esas estatuas, ellos no lo hacían. Ellos, hermanos, con su vida podían mostrar cuál era su verdadera fe. Entonces, hermanos, ellos no adoraban la estatua, porque ellos solamente adoraban al Dios verdadero. Ellos sabían, hermano, en qué consistía la ordenanza del rey. Ellos decían: no podemos adorar a esta estatua, ni siquiera, hermano, hincarse delante de él, porque ellos sabían solamente ante quién solamente ellos podían doblar sus rodillas. Y no solamente eso, hermano, sino que con todo su corazón adorar al Dios verdadero. Entonces, hermano, ellos no lo hicieron porque ellos eran diferentes. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando el rey, hermano, se enteró de lo que ellos estaban haciendo, él se enojó y mandó a traerlos. Y dice la palabra de Dios, hermano, donde nosotros leímos en el verso 14, les dice: es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua que yo he levantado. Y les dice: ahora están dispuestos, ¿verdad?,
¿verdad? Como dándoles una segunda oportunidad, como para que ellos, hermanos, quizás pensaran, ahora sí lo vamos a hacer porque el rey está enojado, el rey nos va a castigar. Y les dice el rey en el verso 15, ahora estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que yo he hecho. Una vez más, hermanos, el rey les dice cuál es la voluntad que él quería que ellos hicieran, que se postraran y que adoraran. Y en ese momento también les dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Con estas palabras, hermano, el rey Nabucodonosor nos hace entender que él no conocía al Dios verdadero. Ninguno de sus dioses, hermano, obviamente que él tenía, ninguno de esos dioses podía librar a estos tres jóvenes. Pero él no conocía al Dios verdadero, hermano, que podía librarnos de ese fuego. Él no lo conocía, hermano, y él, hermano, en su mente tan limitada, él decía, ¿cuál de mis dioses va a poder librar a estos tres jóvenes de mi mano? Ninguno de ellos los iba a poder librar, pero el Dios verdadero sí podía. Solo que Nabucodonosor no lo conocía, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, la respuesta que en el verso 16, estos jóvenes le dan al rey y le dicen, no es necesario que te respondamos a este asunto. Con esas palabras, hermanos, ellos no le dieron oportunidad al rey Nabucodonosor para seguir insistiendo acerca de su orden. Ellos con esas palabras le dijeron, no es necesario que te vayamos a contestar porque nosotros ya hemos decidido no adorar a tu estatua. Nosotros ya hemos decidido que solamente a Dios vamos a adorar. No es necesario que estemos discutiendo contigo, no vamos a declinar de nuestra decisión, no vamos a perder el tiempo. Nosotros vamos a adorar solamente a nuestro Dios y no vamos a adorar tu estatua. Es admirable, hermano, la firmeza de estos jóvenes, porque ni en un momento, hermanos, ellos titubearon de su fe, de su devoción al verdadero Dios. No hubo nada, hermano, que pudiera cambiar sus mentes, sus pensamientos, para que ellos dudaran en algún momento. Ni siquiera, hermano, la presión de saber que iban a ser echados dentro de un horno de fuego. Nada cambió sus pensamientos. Ellos estaban firmes, hermanos, en el Señor. Y ninguna palabra de lo que dijeran a Nabucodonosor iba a hacerles cambiar de opinión. Y ellos sabían, hermano. Quizá Nabucodonosor podía haber insistido, pero ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos a este asunto, porque estamos firmes en el Señor. Ellos, hermano, estaban tan firmes, ¿sabe por qué? Porque conocían al Dios verdadero. El rey Nabucodonosor no lo conocía, pero ellos sí conocían al Dios verdadero, al Dios de sus padres, al Dios que habían conocido, hermanos, en su nación. Ese mismo Dios, hermano, los pastoreaba aún en una nación extranjera. Ellos seguían, hermano, caminando con Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 17, ¿por qué ellos, hermano, ellos estaban tan firmes, tan seguros de su Dios? Ellos le dicen al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren, hermano, las palabras de estos jóvenes. He aquí nuestro Dios al que nosotros servimos. Imagínense, hermano, estar en un lugar donde no era su tierra y ellos seguían sirviendo a Dios verdadero. Ellos estaban sirviendo en el reino, estaban sirviendo a un rey pagano, pero ellos con sus vidas seguían sirviendo a Dios verdadero. Ellos le servían con su vida, hermano, con su testimonio, no desviándose de los caminos del Señor, no desconfiando del poder de Dios. Todo
tenían en el Dios verdadero. Y ellos dijeron: al Dios que nosotros servimos, Él nos va a poder librar de tu mano, Rey. Al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros alabamos, que nosotros conocemos, al Dios que nosotros estamos siguiendo, Él sí nos puede librar de tu mano. Ese es nuestro Dios, ese era el Dios que ellos tenían para ellos. Aleluya. Él era, hermano, ese Dios para ellos. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted, hermano? Es aquel Dios, hermano, que usted puede venir o yo puedo venir, hermano, en cualquier momento que yo quiera y pedirle un favor y esperar una pronta respuesta. ¿O es el verdadero Dios? ¿O es mi Salvador? ¿Quién es Dios para usted, hermano? Él es nuestro Salvador. Él es el verdadero Dios. Él es el Rey soberano que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador, hermano. Él es todo para nosotros. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Él. La vida misma, hermano, nuestras fuerzas, hermano, todo viene de Él. Él es la fuente de todo, de todo. Nada tenemos de nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros, hermano? ¿Quién es el Dios, hermano, a quien nosotros le servimos? Cuando nosotros estamos aquí, ¿quién es el Dios a quien nosotros alabamos? ¿Quién es el Dios a quien nosotros nos postramos cuando doblamos nuestras rodillas? ¿Quién es el Dios a quien nosotros estamos buscando? ¿Quién es ese Dios, hermano, que a usted le sirve cuando usted, hermano, sirve en esta iglesia? Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos, cuando escuchamos, hermano, los instrumentos de música y nosotros empezamos a adorar y a alabar a Dios y empezamos a levantar nuestras manos, hermanos, y empezamos a tener comunión con ese Dios. ¿Quién es ese Dios, hermano? ¿Cómo es, hermano, la alabanza que nosotros le traemos a nuestro Dios? ¿Es una alabanza de labios? ¿Es una adoración solamente física o es una alabanza de nuestro corazón? Porque Él es el verdadero Dios, hermano. Y Él se merece lo mejor. Él merece, hermano, que cuando nosotros hagamos algo para Él, lo que sea, hermano, lo hagamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que se lo demos de la mejor manera. Él no merece, hermano, nuestras migajas. Él no merece, hermano, que nosotros lo hagamos mediocremente. Él merece lo mejor de nosotros con todo nuestro corazón, porque Él es el Dios verdadero. A veces, hermano, nosotros damos lo mejor en nuestros trabajos. Los que van a la escuela, nuestras mejores calificaciones, nuestro mejor empeño. Pero a Dios, hermano, ¿qué le estamos dando? Él se merece lo mejor. Lo mejor de nuestra vida, toda nuestra devoción, todo nuestro corazón. Pero estos jóvenes, hermanos, sí sabían quién era el Dios que ellos servían. Y ellos sabían y estaban seguros de que Él podía librarlos de la mano del rey. Sin embargo, hermano, en el versículo 18, y es aquí, hermano, donde se centra el mensaje de esta noche. Dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí ellos, hermanos, pensaron en una segunda opción. ¿Y si Dios no nos salva? ¿Y si Dios no lo hace? Ese es el título, hermano, de este mensaje. ¿Y si Dios no lo hace? Por su mente de ellos, hermanos, llegó a pasar que quizás Dios no los iba a salvar. No porque Él no pudiera, porque Él tenía el poder, hermano, para poder salvarlos, sino porque ante todas las cosas, hermano, que nosotros podamos pedirle al Señor, está su soberanía, está lo que Él quiere. Una cosa es lo que nosotros pedimos para nosotros, lo que queremos, y otra cosa muy diferente, que está sobre todas las cosas, es lo que Él quiere, lo que Dios quiere, la soberanía de Dios. Ellos anhelaban ser librados de
la mano de ese rey. Pero ellos pensaron, pero si Dios no nos libra, si Dios no nos libra, de todas formas no vamos a adorar la estatua. A veces, hermanos, nosotros cuando recibimos del Señor es cuando más, ¿verdad?, nos entregamos a Dios. Pero cuando la respuesta del Señor tarda, cuando Dios en su respuesta nos dice no, nosotros empezamos a cambiar con el Señor. Empezamos, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, nos dejamos de esforzarnos, dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no cumplió nuestras peticiones. Entonces, hermano, ¿por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Porque Él cumple nuestras peticiones o porque Él es el Dios verdadero? ¿Porque Él cumple, hermano, nuestras oraciones o porque Él es digno de que yo le sirva a pesar de que Él no cumpla lo que yo le he pedido? Tenemos, hermano, que revisar cuáles son nuestras razones para seguir al Señor. Él es misericordioso, sí, Él es bueno, hermano, y Él contesta nuestras peticiones, Él contesta nuestras oraciones, claro que sí, pero esa no debe de ser la razón por la cual nosotros debemos de seguir al Señor. Si Él contesta mis oraciones, Señor, gracias. Y si Él me dice que no, Señor, gracias, de todas formas yo te voy a seguir, de todas formas yo te voy a amar, voy a alabarte, yo voy a buscar tu rostro. Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Hermano, Él no cumple caprichos. Él no cumple caprichos. Todo, hermano, lo que se cumpla en nuestra vida va a ser bajo su voluntad. Y si la voluntad de Dios, hermano, era que ellos no fueran librados del fuego, así iba a ser. Pero ellos, hermanos, no cambiaron su firmeza. Ellos dijeron, y si no nos salva el Rey, no vamos a adorar a tu estatua. Y si Dios no hiciera, hermano, lo que usted le está pidiendo en este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir al Señor o vamos a desistir del camino? Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando ellos le dieron esta respuesta, ¿verdad?, porque el rey no entendía, pero yo creo que con esta respuesta él entendió que verdaderamente ellos no iban a hacer lo que él quería. Y se enojó tanto, dice la palabra de Dios, que su aspecto se demudó contra ellos. Se enojó tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que ya estaba. Y mandó, dice la palabra de Dios en el verso 20, a hombres muy vigorosos a que los ataran a ellos con sus ropas, así como estaban. Dice que los ataron con sus calzados, con sus turbantes, con sus mantos, todo los ataron. Ellos no podían ni siquiera caminar hacia el horno. Y esos hombres vigorosos fueron quienes los echaron al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando ellos, ¿verdad?, esos hombres los lanzaron, esas llamas alcanzaron a esos hombres que eran fuertes, los más fuertes quizás del ejército. Los alcanzaron y esas llamas mataron a esos hombres. Pero es maravilloso, hermano, saber lo que pasó ahí adentro. A veces, hermano, las situaciones se hacen bien difíciles, yo sé, hermano, en nuestras vidas. Parece que la situación es más vigorosa que nosotros, pero no hay nada más fuerte que nuestro Dios. A veces las situaciones, hermanos, nos atan de pies y manos y no podemos hacer nada. Nada, hermano. Todo está en las manos de Dios. Hay situaciones, hermano, que usted y yo no vamos a poder ni hablar, ni decir nada, ni actuar, porque Dios no lo va a permitir. Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Dios, porque Él tiene el poder, hermano. Él tiene el poder para mover todas las cosas. Cuando estos hombres, hermanos, cayeron ahí, yo creo que el rey estaba esperando escuchar los lamentos de ellos, ¿verdad? Pero el rey no escuchó nada. Y él se asustó, dice la palabra del Señor,
que se espantó en el verso 24 y que se levantó apresuradamente y les dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron: es verdad, oh rey. Y dijo él: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Eso es maravilloso, hermanos, lo que el Señor hace. Aleluya. Fíjese, hermano, que si leemos cuidadosamente, el Señor no los libró del horno de fuego, pero sí los libró del fuego. Él no los libró de que fueran echados dentro de ese horno, pero sí los libró del fuego. Y es maravilloso pensar, hermano, cómo ni siquiera, hermano, sus vestiduras se quemaron. Dice más adelante, hermano, que ni sus cabellos se habían quemado, ni su ropa olía a fuego. Yo pienso, hermano, quizás humanamente no podemos explicar qué pasó ahí, pero yo pienso, hermano, que la misma presencia del Señor los rodeó. Su Espíritu Santo, hermano, su poder los rodeó de tal manera que el fuego no pudiera penetrar sus vidas. Solamente dice la palabra del Señor que solamente se quemaron las ataduras. El poder de Dios, hermano, rompe cualquier atadura. Cualquier atadura, hermano, cualquier cadena que usted le esté impidiendo caminar. Porque dice la palabra de Dios que ellos estaban caminando, hermanos, en ese horno. Ellos no solamente estaban ahí parados, sino que ellos se paseaban. Aleluya. Y el ángel del Señor estaba ahí en medio de ellos también caminando con ellos. Él quemó toda atadura, hermano, que impedía que ellos pudieran caminar. Eso fue lo único que se quemó para que ellos pudieran, hermano, caminar dentro de un horno de fuego ardiendo. Quizás, hermano, usted esté en este momento dentro de un horno, pero yo le quiero decir, hermano, algo, que la presencia del Señor va a estar con usted siempre. Él nunca nos va a fallar. Aún en la situación más dura, hermano, más difícil, cuando sentamos que estamos ahí dentro de un horno, su presencia, su Espíritu Santo va a estar ahí en medio de nosotros. Y Él va a quemar esas ataduras, hermano, para que nosotros podamos seguir caminando. Sigamos caminando en el camino del Señor. Sigamos caminando en el camino del Señor, que por eso el Señor rompió toda atadura ya con su poder. Y Él, hermano, va a caminar junto con nosotros también, hermano. No vamos a caminar solo dentro de ese horno. Vamos a caminar junto con la presencia del Señor. Su presencia, hermano, su misma presencia va a ir caminando junto con nosotros dentro de ese horno. Pero no nos vamos a quemar. Se cumple la palabra, hermano, de Isaías 43, su versículo 2: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confiemos en el Señor, hermano, mientras estemos dentro del horno. Lo más maravilloso es que Dios está ahí. Si Dios no estuviera ahí, hermano, entonces sí no hay esperanza. Pero Dios está ahí con nosotros dentro de ese horno. Pero no nos vamos a quemar, hermano. Él caminará con nosotros a cada paso que nosotros demos. Él caminará con nosotros, hermano. Sigamos confiando en Él, que Él puede hacerlo. Aleluya. Cuando estos hombres salen, ¿verdad?, de afuera, sus ropas no olían a quemado, nada, todo estaba intacto. Y el nombre de Dios fue glorificado. Y este rey tuvo que reconocer, hermano, que el Dios de Ananías, Misael y Azarías era el verdadero Dios. Que no había otro Dios como nuestro Dios. Nosotros teníamos muchos dioses, hermano, nadie. Era como el Dios de Ananías, Misael y Azarías. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. El Dios que estuvo con ellos
la historia hubiese sido diferente. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Dios no los hubiera librado del fuego? Si en ese momento ellos hubieran muerto, ¿qué hubiera pasado? Aún así, hermanos, ellos no se imaginaban, antes de entrar al horno, ellos no se imaginaban qué era lo que Dios tenía preparado para ellos. Ellos estaban dispuestos, hermano, a morir, pero no iban a inclinarse a otros dioses. Imagínense, hermano, si Dios nos dijera en este momento, y si yo no lo hago, ¿qué vas a hacer tú? Si yo no cumplo esa petición que tú estás pidiendo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a inclinarte a otros dioses? ¿Vas a dejar mi camino? ¿O me vas a seguir todavía? Hagámonos esa pregunta, hermanos. Si Dios no hace lo que nosotros le estamos pidiendo, si Dios no nos saca, hermano, de ese horno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Podríamos decir, como estos jóvenes, no vamos a adorar a otros dioses, no vamos a dejar el camino de Dios, no vamos a retroceder, no vamos a renegar del amor de Dios. Si Dios no lo hace, podríamos decir, yo voy a seguir adelante. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Fíjese, hermano, que estaba viendo algunos videos acerca de cómo los discípulos del Señor murieron. En el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba en su pleno apogeo, hubo mucha persecución en la iglesia. Los discípulos, hermano, ellos murieron de diferentes maneras, pero unas muertes tan crueles. A muchos los crucificaron, pero antes de crucificarlos, les pegaban, los azotaban, ¿verdad? Algunos los lanzaban de edificios altos, y si veían que no morían, los pegaban hasta la muerte. Algunos los crucificaron. Al apóstol Juan, hermano, dice la historia que a él lo metieron en una olla grande hirviendo con aceite. Y milagrosamente, hermanos, él pudo salir de ahí. Pero fue llevado, ¿verdad?, a la isla de Patmos, donde él escribió la revelación que el Señor le dio. Y todos estos hombres, y muchos hombres y mujeres, hermanos, de la iglesia que fue perseguida, tuvieron muertes terribles. Muchos de ellos, hermanos, a pesar de que enfrentaban ya la muerte, no renegaron de su Dios. Porque ellos, hermanos, era tan grande el impacto que habían recibido de parte de Dios por haber conocido la salvación, por haber conocido el nombre de Jesús, que no les importó morir. Uno de ellos, hermanos, uno de los discípulos del Señor, cuando lo fueron a crucificar, dice la historia que cuando él llegó delante de su cruz, él le dijo a su cruz, hacía tanto tiempo que había esperado este momento. Él sabía que iba a morir, pero él sabía, hermano, que le esperaba algo más grande y más maravilloso. Yo me imagino, hermano, que si estos verdugos, ¿verdad?, cuando estaban ahí torturando a la iglesia, ellos les decían, reniega de tu Dios, niega tu fe, niega a Jesús. Yo creo que ellos les decían, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario, no voy a renegar. Yo creo que ellos querían que Dios los salvara de la muerte, pero ellos decían, si Dios no me salva, y si Dios no lo hace, de todas formas, no me importa morir por Él, no voy a dejar de seguirle. Y muchos de ellos murieron, hermano. Nosotros a veces, hermano, por poquito, por poca presión que sentimos en nuestra vida cristiana, nos desviamos del camino del Señor. Y empezamos a cuestionar a Dios por qué no responde a nuestras oraciones, por qué se tarda tanto la respuesta, hermano, como si Dios fuera nuestro siervo. Estamos equivocados.
Él sabe cuándo, hermano, y Él sabe cómo. Aleluya. Entonces, hermano, esa es la pregunta de esta noche. Si Dios no lo hiciera, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir el ejemplo de estos jóvenes que con tanta firmeza siguieron al Señor hasta el fin, hermano. Así que yo le pido, hermano, que en esta hora nos pongamos sobre nuestros pies. Aleluya. Esta ha sido la palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor. Su Espíritu Santo maravilloso, aleluya, está en medio de nosotros.